Mujica, buenos días. Muy buenos días. Los voy a invitar a que nos movamos porque vamos a ver la encuesta Criteria de hoy en pantalla grande para que se vean todos los datos. Quique Mujica se mueve con gracia al estilo de Michael Jackson por este estudio tan grande. Vamos a empezar a revisar la encuesta Criteria de esta semana, partiendo por... Pensé que fuéramos a tirar un córner en todo caso. Vamos a tirarle el córner a Valdivieso para que Valdivieso cabecee y meta el gol. Partiendo por la presidencial de esta semana. Si la elección fuese este domingo, estos son los resultados. Janet Jara, Cristian, 26, es un punto porcentual más abajo respecto a la semana pasada. Cuando no hay señales que se mantiene igual que la semana pasada, ¿no? Claro, graficamos solo esta semana y mostramos los cambios respecto a la semana anterior. Exacto. Entonces, Jara y Kast 26, Jara uno menos, 17 Matei se mantiene, Johannes Kaiser 10 se mantiene, Franco Parisi 8 se mantiene, Harold Mayne Nichols 3 menos 1 y Marco Enríquez Minami se mantienen 1, Eduardo Artés se mantiene 1. O sea, prácticamente no hay variaciones, solo suben los nulos o blancos. Sí, suben 2 puntos solamente, prácticamente no hay variaciones. Y la suma de los opositores da 61. 61. Sí. Claro. Claro, esta semana entramos en la campaña y lo que uno podría decir es que de alguna manera la semana anterior fue una semana perdida para Evelyn Matei, que no logra cortar brecha, y una semana perdida para Janet Jara, que sigue perdiendo algo y no pudiendo empinarse sobre el 30%. Y indirectamente una semana ganada por José Antonio Kast porque no se movió. Ya. Ahora, dicho, un solo dato, Iván, que revisé a propósito de las encuestas del año anterior. El año anterior el nulo y blanco a esta altura estaba cerca del 18%. El año anterior, el 2021, perdón. La campaña anterior. Claro, efectivamente la gente... ¿Estaba cerca de cuánto? Del 18%. Y ahora está en 8. En la misma encuesta, claro. Sí, efectivamente. Y eso tiene que ver... pareció número candidato más. Claro, exacto, tiene que ver con el voto obligatorio. Es decir, la gente que, bueno, lo podemos conversar después, pero la gente que empieza a votar se empieza a politizar y empieza a tomar decisiones respecto de las campañas políticas. Está estudiado por la ciencia y por la academia, que efectivamente el voto obligatorio incita a que la gente tome más posiciones. Hay que recordar una cosa que dice Cristian, la campaña publicitaria, la franja electoral comienza el próximo viernes. Y ahí ya las cosas empiezan a cambiar definitivamente. Sí. Así que es interesante, es una semana como de stand-by, de status quo. Exactamente, claro, y lo que tienen que producir movimientos no lo han producido y ya queda un mes. Bueno, vamos a ver, después vamos a sacar las conclusiones de vuelta en la mesa de por qué pasó lo que pasó, entre otras cosas en el escenario de quién crees que va a ser candidato presidencial, que es este gráfico que no muestra la adhesión, sino que muestra más bien la expectativa. Cambiamos la lámina nomás. Si la elección presidencial fuera este domingo. Pero antes los escenarios de segunda vuelta. Claro. Bien parecido. 46-33 en el caso de Kast-Jara. Sí, pero con una debilidad de Jara que pierde respecto de José Antonio Kast, que no gana él, pero ganan los nulos. Baja ella de 36 a 33, o sea, se amplía la brecha con José Antonio Kast. Lo mismo le pasa a Jara con Evelyn Matei, que pierde 3 puntos, que se van al nulo, y también se amplía la brecha. Siempre coincide la votación de Kast 46, Matei 40, siempre coincide que aumentan los nulos en la misma proporción que la gente vota menos por Matei que por Kast. Siempre son 6 puntos. Hay menos gente decidida. Hay gente que no se decide en ese caso, ¿no? En esa segunda vuelta. Claro. Y los otros escenarios relativamente móviles. Pero de alguna manera esto refrenda que no han sido buenos tiempos estos últimos para Janet Jara de alguna manera. Ahora, Jara le sigue ganando a Kaiser y le sigue ganando a Parisi. Claro, brevemente. Pero lo más sorprendente es que si fuera Parisi y Jara, 38 no tiene decisión, digamos. Sí, sube mucho. Efectivamente, ahí hay un gran porcentaje del electorado que hoy día no toma posición y que no sabemos qué posición podría tomar en algo que además se ve muy poco probable. Entonces la gente tampoco son escenarios en los que se sitúe realmente. Claro, escenarios de segunda vuelta que son malas noticias para Jara. Si la lámina anterior era mala para Matei, después lo van a analizar, pero han sido semanas duras para ella. Pues, le han dado del gobierno, le han dado de la oposición, o sea, la están confrontando y ella necesita... Bueno, después lo conversamos, pero para una segunda vuelta objetivamente competitiva, ella necesita pasar sobre el 38% en la primera vuelta. Sacar sobre el 38% en la primera vuelta, sí. O el rechazo al menos. O sea, lo vamos a analizar más en profundidad. Ahora sí, veamos. ¿Quién crees que va a ser presidente de la República? Esto es buena noticia para José Antonio Kast, que venía declinando y retoma a 38%. Está lejos del 44% que tuvo en algún momento. Pero venía declinando esta expectativa de quién crees que va a ser, incluso acercándose al número de Janet Jara. Y ya hace un mes empezó, o hace 2 semanas, 3 semanas más o menos, empezó a revertir la caída y a subir. Coincide con la arremetida del presidente Boric en su cuenta pública cuando presentó el presupuesto, que lo encaró, ¿verdad?, sin nombrarlo. Es curioso, curioso efecto. No sé si es curioso, pero de alguna manera Kast aprovechó el empate. Para la gente que uno le pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Cuándo cayó Matei? Ahí está clarito.
junio, mira cómo se viene a pique Matei, cómo sube Jara y cómo empieza a subir Kast. Ahí está el... Junio del 2025, o sea, el día de la primaria. El punto de inflexión, el parteaguas. Claro, la polarización terminó... Claro. De hecho, de otra manera, que no ganara Toá y ganara Jara, terminó aparentemente favoreciendo la polarización y eso le convino más a Kast que a Matei. Claro, y la subida, la enorme subida de Jara, que sube 30 puntos de un mes al otro, es después de la primaria. El golpe después de la primaria. Y la primera, como recordarán, fue el 29 de junio. Identificación política es la siguiente lámina en la encuesta Criteria. A ver, ¿cómo es esto, Cristian? A ver, acá hay una comparación entre enero 2020, ¿Ya? después del estallido, meses después del estallido, y el 12 de octubre de este año, o sea, este fin de semana, donde se le pregunta a la gente en qué posición se sitúa en el eje izquierda-derecha, ¿ya? Donde 1 es izquierda, 5 es derecha. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces lo que tenemos acá, las identidades, y lo que vemos es que entre enero del 2020, o sea, en 5 años, y el 12 de octubre del 2025, quienes se identificaban con la izquierda caen de un 26 a un 19%. Ya. Y Claro, particularmente y cae la la suma es identificación con la centroizquierda, que tenía 16% en aquella época y hoy día tiene solo un 10%. Ah, mira. La gente que se situaba identitariamente en el centro hace 5 años era un 22%, hoy día se sitúa un 18%. Esta lámina es muy relevante para tratar de entender un poquitito lo que está pasando en la dinámica electoral. En cambio, quienes se identificaban con la derecha, que eran un 18% hace poco más de 5 años, ¿verdad? Hoy día son un 38% sumados. Eso es muy significativo. Sumados centro-derecha y derecha. O sea, Chile Vamos republicano. 38%. Claro, Donde es 16 más 22, digamos, Claro. 38. Claro. donde el alza más significativa no está en la centro-derecha, que también sube, Claro. ¿verdad? De 11 a 16. El alza más significativa está en los identificados con la derecha, ¿verdad? Con el polo extremo de la derecha, si se quiere, que suben de 7 a 22 puntos. Ahora, es un error, creo, de ciertas personas a la derecha, ciertas, porque no todas, creer que esto es definitivo, porque en el estallido habíamos dicho esto se zanjó, Chile es de izquierda, Chile está contra la derecha y, Y mira no era, ahora. y no era, claro. Un ratito después. Y lo otro es que Chile ya no se articula en torno al eje izquierda-derecha, que fue algo que se discutió mucho. Y mira lo que ha pasado. En 5 años, la gente que no se identificaba en el eje decía, yo no me matriculo en este eje, me da lo mismo de izquierda-derecha. Era un 34, hoy día es un 25. Es decir, se ha ido politizando. Hay gente dispuesta a politizarse en este eje. Que toma posición en el eje. A tomar posición en este eje. Subió 9 puntos. Y esto es consistente con otra pregunta que has hecho, que hemos mostrado en otras semanas, que es la de ¿por qué partido estás dispuesto a votar? Claro. Es consistente con votar por el Partido Republicano en la práctica. Exacto. Pero es interesante que, y lo conversamos en página 13, ¿se acuerda que mientras muchos empezaban a dar por muerto el eje izquierda-derecha, la gente sigue tomando posición y eso hace que también se vayan polarizando las posiciones? Ahora también hay que tener en cuenta que sumados, yo sé que no es un ejercicio riguroso sumar votos, pero me parece que en el caso de Kaiser y Kast son sumables porque son muy parecidos. Son más sumables que otros, digamos. Y piensan que entre los dos están sumando 37 más o menos en la encuesta, 26, 10. En la primera lámina que vimos. En la primera lámina. Y ahí se entiende la identificación de derecha a secas. Es bien notable el cambio, en prácticamente 6 años. No, estamos en un momento muy derechizado, por decirlo en términos técnicos, pero además más politizado que hace 5 años en el eje izquierda-derecha. No digo que politizado en cualquier término, pero en el eje izquierda-derecha hay más identidad de lo que había o identificación de lo que había hace 5 años. Lo podremos hablar después en la mesa, se lo vamos a preguntar al senador Cruzcoque. A lo mejor este escenario, que se ve muy favorable para la derecha, hace que la derecha se vuelva muy conflictiva en la interna, digamos. Claro. Que se dedique más a pelear entre ellos que a pelear con la izquierda, digamos. Están alegando de lleno, como se. Claro, pero de alguna manera se están refosilando. De alguna manera la centro-derecha ha sido, digamos que tragada en alguna parte por la derecha, pero no solo por la derecha, sino que la centro-derecha también ha crecido y ella ha tragado parte del centro. O sea, lo que se ha ido de alguna manera vaciando es el mundo de la izquierda que bajó de manera significativa. Ahora, Cristian, ¿esto podría uno deducir que va a influir mucho en la elección parlamentaria? O sea, que podrían haber mayorías parlamentarias de derecha en el Senado y la Cámara de Diputados. Es lo más probable. Por lo menos las proyecciones que tenemos, que también las podríamos mostrar en algún minuto, muestran que eso podría pasar y además que eso se está reflejando hoy día. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó en estos 5 años que la izquierda perdió identificación en el eje izquierda-derecha y no ganó nada? Porque subieron los que se identifican. Entonces, no solo se desangró un poco la izquierda, sino que además los que se identificaron se fueron con el enemigo. Se fueron al otro lado, tomaron posición. Ahora son contemporáneos estos 5 años con el aumento del crimen organizado y la inmigración en Chile. Es un buen punto. Sí.
Bueno, y con el gobierno del presidente, y con el gobierno del presidente, y con el rechazo, y con todos los procesos constituyentes que tuvimos. Ahora, es una buena pregunta acá hasta dónde esto es un péndulo, esto tiene que ver con la oposición al gobierno de turno, y por lo tanto si el gobierno de turno es de izquierda, bueno, crece la derecha, y después que si es la derecha va a crecer la izquierda. Eso es lo que hay que ir viendo. Pero lo interesante es que hay más identificación en el eje izquierda-derecha, y esa la ha tomado toda la derecha. Por eso la advertencia de Toá, porque lo que no va a acabarse de la noche a la mañana es el crimen organizado. Claro. Entonces la advertencia de Toá, si seguimos con alergia, vamos a perder siempre. Público, claro, podría ser lo único que cambia en términos de alternancia del poder. Exacto, y también la toma de posición del presidente que ahora mandó esta ley para poder tener para que las Fuerzas Armadas controlen la frontera. De la frontera, también queda posicionado porque sabe que cualquier gobierno de izquierda, cualquier pretensión de un candidato de izquierda en los próximos 4 o 5 años, hacerse tiene cargo que de ese estar problema. posicionado en ese tema. ¿no? O tiene que tener una posición sobre eso, más que solucionar. Una posición, exacto. Siguiente lámina. Estamos en la encuesta criteria de esta semana. Este es un cuadro muy interesante que vamos a mostrar a continuación. Ahí está. Partidos con candidato presidencial. Esto es, a ver. Esto siempre me enreda a mí, fíjate. No, acá yo creo que... O esto lo trato de explicar. Mira, hay dos ejes. Nosotros le pedimos a la gente que se situara a los partidos que tienen candidato presidencial. Ya. A los partidos que tienen candidato presidencial en el eje izquierda-derecha. Ya, esa va abajo. Esa va abajo. Ya, que son el Partido Comunista, el de la Gente, el Nacional Libertario, la UDI y Republicano. En negro está el total de la población, donde, por ejemplo, sitúa a la gente al PC en el punto más de izquierda. Ya. Y en morado está los que votan por la candidata Janet Jara, que es la candidata del Partido Comunista, que la sitúan en la misma posición de izquierda que el total de la población. Después hacia arriba tenemos otro eje, que es el otro eje que está en el mundo definiendo mucho las elecciones, que tiene que ver con el eje pro-elite o anti-elite. Está a favor o en contra de la elite. ¿Ya? Que es la línea vertical. Claro. El eje vertical. Sí, hacia arriba está el pro-elite, está cambiado ahí en el eje, y hacia abajo está el anti-elite. Entonces, la mayoría de la población ve que el Partido Comunista es el partido más anti-elite de hoy día. Y sus votantes piensan... Claro. Ahora, un dato interesante. El total de la población sitúa al Partido Republicano más que al Nacional Libertario como el más de derecha. Ojo ahí. El total de la población piensa que el Partido Republicano es más de derecha. Porque este es el total de la población para republicano, este es el total de la población para Nacional Libertario. Pero, está más a la derecha. Pero, y esto es lo interesante, los que votan por José Antonio Kast lo ven a él más moderado que el total de la población, que lo ve más derecha. Es decir, los votantes de Kast le están dando espacio para que se modere un poquitito más, porque lo están viendo más moderado que el total de la población. Pero los votantes de Kaiser, y esto es muy... es muy interesante, tiene una gran brecha respecto al total de la población, porque los votantes de Kaiser lo ven más derechizado que a los republicanos, y menos pro-elite. Y mucho menos pro-elite que el Partido Republicano. Teóricamente obligaría a Kaiser a no defraudar a sus votantes. Bueno, dado que esto es una mesa... Por lo tanto, a ser más extremo en sus posiciones. Dado que una mesa de análisis, uno podría, más que solo de datos, podría decir, ¿qué va a hacer? ¿O cómo lo va a hacer José Antonio Kast? Porque sus votantes le están diciendo, usted puede moderarse algo, no lo vemos tan extremo. Tiene margen para moderarse. Pero si quiere gobernar con los nacional libertarios de Kaiser, ¿cómo lo va a hacer para que los votantes Kaiser no se resistan a algo más moderado? Porque ellos son bastante más extremos. Claro, el votante de Kaiser está esperando que Kaiser diga Chile va a salirse de la ONU. Exacto. ¿Y qué va a hacer Kaiser? Extremo, ¿y qué va a hacer Kaiser con sus votantes en un eventual gobierno de José Antonio Kast? Entrar al gobierno... o más bien seguir cultivando su propia tribu, que es más radical y que probablemente querría radicalizarse de un gobierno que por definición tiene que ser ahora la oposición por la derecha. Más articulado. Ahora entiendo ciertas cifras de las encuestas de la UDP que le dan a Kaiser la tercera posición en voto D y E. Primero está Jara, 27, 25 Kast, 11 Kaiser y apenas 5 Matei. Esa es la encuesta de UDP que es mensual, claro, que salió hace una semana y media. Bien a la derecha y anti-elite. Anti-elite. Claro. Y lo otro, el eslogan de Parisi, ni facho ni comunacho, prendió. La gente lo sitúa al medio. Bueno, es bien interesante la posición del PDG, porque efectivamente aparece hoy día dentro de los partidos que tienen candidato presidencial. Aquí no está la ADC, no están los demócratas, no están... Ya. Dentro de los que tienen candidato presidencial es el partido que parece más centrado, más al centro. Y por otro lado, dentro de los partidos de oposición, es el partido que parece menos elítico. Claro.
No nos olvidemos que el eje elite anti-elite es un eje que no es solo pueblo versus rico versus pobre, pueblo versus elite. Hoy día es el eje que define la elección de Trump, te fijas que tiene que ver con todas las élites. Es Twitter contra Facebook. Exacto, y también tiene que ver con lo impugnador. Ya, siguiente lámina de la encuesta Criteria de esta semana, la analizamos con Cristian Valdivieso y con Quique Mujica. En el programa de hoy, aquí en Mesa Central, por el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, también con Tele 13 en vivo, por cierto. Ahí está, despido masivo de funcionarios. Ya, es que es uno de los temas de la semana. Los temas de la semana. Lo puso Arturo Esquella aquí la semana pasada y Cast en Tele 13 Radio el martes. Claro, y esto tiene bastante oído, ¿verdad? Aquí hicimos la siguiente pregunta. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes frases? El despido masivo de funcionarios públicos es necesario para terminar con el gasto excesivo. ¿Ya? Hay un 46% de la población que se manifiesta de acuerdo, muy de acuerdo con la idea, y un 28% que está en desacuerdo, muy en desacuerdo, y un 26% que está en el punto intermedio. Los más en desacuerdo con la necesidad de despedir masivamente funcionarios públicos para disminuir el gasto son los votantes de Janet Jara, donde una mayoría de ellos no está de acuerdo con la idea, un 54%. ¿Ya? Le sigue, y después todos los candidatos de oposición, todos los votantes de los candidatos de oposición hoy día están más de acuerdo con la frase que en desacuerdo. Claro. Pero los más rudos, por decirlo de alguna manera, y a propósito de la lámina anterior, son los votantes de Kaiser, donde el 77% se manifiesta de acuerdo, incluso más que los votantes de Kast, donde es el 62%. Claro, y Kaiser está proponiendo un recorte fiscal mucho, que es casi el triple de lo que está proponiendo. Es en motosierra cero. Claro, motosierra completo. Claro, y calza con sus votantes. Ahora, no con el total de la población, ni con... No, son los votantes. Igual el total de la población da pábulo para pensar que sí, este es el mejor momento para una modernización del Estado. Hacerlo. O sea, está el agua... Y también casi la mitad, claro. Y también da para pensar de que estamos en un momento también de populismo económico. O sea, hay populismo económico de derecha, ¿verdad?, que se van con todo contra el Estado, como si ahí tuviera la solución de todos los problemas. Y hay populismo económico de izquierda que dicen que, bueno, subamos el salario mínimo a lo que podamos y con eso vamos a arreglar. Claro, porque la premisa es despido masivo de funcionarios públicos, que es una cosa que no conversa con los datos, digamos. No conversa con los datos, por una parte, y por otra, tampoco es que ahí tú vas a encontrar todo el dinero necesario para disminuir el déficit. A eso me refiero con que no conversa con los datos. Por eso esto se articula en preguntas muy típicamente definidas desde la academia como el populismo económico. Hay algunas de derecha, otras de izquierda. Pero esto está teniendo oídos. Comparémoslo con la siguiente lámina. Mira, esta es otra pregunta. Reducción del ¿Cuán de acuerdo estás con la frase la mejor forma de reactivar la economía es reduciendo drásticamente el tamaño del Estado? Exactamente. De nuevo tenemos una mayoría de acuerdo, o sea, más acuerdo, 44%, un 29% que está en la duda, y muy en desacuerdo, un 27%. ¿Ya? Y hay una relación, de nuevo, directa en que todos los votantes de candidatos de la oposición están más de acuerdo que en desacuerdo, y los más de acuerdo nuevamente son los de Kaiser, donde el 78%... Pero de nuevo, Matei está en el orden del 50%, o sea, sí. Matei está en una posición un poco más intermedia. El votante de Matei está en una posición un poco más centrista, sí. O más intermedia, más preciso. Exactamente, más intermedia. Ahora, también es cierto que en estas dos preguntas, que están como en sintonía con lo que está pasando y con lo que definen y la conversación que ponen los candidatos que le está yendo mejor, también es cierto que hay, primero, un 27% que no está de acuerdo con la idea. Claro. Segunda, que hay un 29% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo tanto, acá hay algo que da vuelta y tirarse con todo y contra todo, como si el Estado fuera el único y el principal responsable. Hoy día tengo la impresión de que no tiene un asidero la gran mayoría de la población. O sea, es decir, no es la motosierra. Lo que la gente quiere hoy día es que el Estado funcione mejor, que funcione bien, pero quiere tener un Estado relativamente presente, porque sabe que ahí está la posibilidad de tener salud, tener educación, tener pensiones, etc. El tema de las licencias médicas tiene mucho que ver con este libro. Claro, mucho que ver. Pero con una indignación fue demasiado impactante, masivo. Sí, es verdad. Por eso que estamos como si uno preguntara por la pena de muerte después que ha habido una serie de homicidios. Claro, es el momento donde hay mucha exacerbación del tema. La pregunta es cómo se maneja esto razonablemente y también cómo no se generan expectativas que después no puedes cumplir. Oye, hagamos el corte. Seguimos con la mesa de análisis.